Hola estimados, como la ayudantía número 1 de física tuvo tan buena recepción, vamos a resolver la ayudantía número 2, tratar de tenerla antes de su primer control. Así que vamos por la primera pregunta. Dice, un ciclista marcha por una región donde hay muchas subidas y bajadas. En las cuestas hacia arriba, o sea, cuando va en subida, tiene una velocidad constante de 5 km por hora y en las cuestas debajo, o sea, cuando va de bajada, tiene una velocidad constante de 20 km por hora. Calcular. ¿Cuál es la velocidad media si las subidas y bajadas tienen la misma longitud? Así que comencemos con esto. Debemos recordar que la velocidad es igual a distancia partido por tiempo. ¿Ok? Por ende yo puedo decir que el tiempo va a ser igual a la distancia partido por la velocidad. Entonces, como nos dicen que la velocidad media si la subida y bajada tienen la misma longitud, o sea, la subida vale d y la bajada también vale d, yo aquí podría decir que el tiempo de subida va a ser igual a d partido por su velocidad en subida, que es 5 km por hora. Y el tiempo de bajada, yo voy a decir que es d partido por 20 km por hora. Por ende, aquí yo puedo calcular que el tiempo total va a ser igual al tiempo de subida, que es d partido por 5, más el tiempo de bajada, que es d partido por 20. De aquí yo obtengo mínimo como un múltiplo entre 5 y 20 es 20. Yo digo, el 5 en 20 cae 4 veces, 4 por d, 4d. Más d. Por ende, 4d más d es 5d, partido por 20. Como el de arriba es 5 y el de abajo termina en 0, puedo simplificar por 5 arriba y abajo, por ende me va a quedar, arriba me va a quedar d y abajo me va a quedar 20 dividido en 5 es 4. Por ende, el tiempo total va a ser la distancia partido en 4. Y ese dato lo vamos a anotar por acá arriba porque tengo que proceder a borrar. El tiempo total, tanto que demora en subir y bajar, va a ser la distancia dividido en 4. Obviamente estos son kilómetros por hora. No olvidar que esa es la unidad que tenemos, ¿ya? Así que continuemos. Voy a borrar acá abajo. Como dijimos delante, que la velocidad media va a ser igual a la distancia total partido por el tiempo total, ¿ya? ¿Y qué me están pidiendo? La velocidad media. La distancia total, ¿cuánto va a ser? Tenemos una subida de d y una bajada de d, por ende la distancia total, velocidad media, va a ser igual a la distancia total, va a ser d más d, 2d, dividido por el tiempo total, y el tiempo total es d dividido en 4, y obviamente es kilómetros por hora, pero no lo voy a colocar. Y aquí nos queda 2d dividido en d partido por 4. Por regla de fracciones, yo esto que voy a decir 2d por, y lo de abajo se da vuelta, queda 4 dividido en d. D con d se van, y 2 por 4 es 8. ¿Y en qué unidad estamos? En kilómetros hora. Entonces la velocidad media, tanto en subida y bajada, va a ser 8 kilómetros por hora. Vamos por la letra B. Vamos por la B. ¿Cuál es la velocidad media si emplea al mismo tiempo en las subidas y en la bajada? Entonces ahora el ciclista va a demorar, en la subida se va a demorar t, y en las bajadas también se va a demorar t. Entonces, por ejemplo, velocidad de subida, como dijimos, es distancia partido por tiempo. Entonces, la distancia de subida partido por el tiempo de subida. Por ende, este va a ser la distancia de subida, va a ser igual a la velocidad de subida por el tiempo de subida. Sabemos que la velocidad de subida es de 5 km por hora y el tiempo es t. Por ende, la distancia de subida va a ser 5t. Y lo mismo para la bajada. Distancia de bajada va a ser igual a la velocidad de bajada, y la velocidad de bajada es 20. Y el tiempo de bajada también es t. Por ende tenemos la distancia de subida, que va a ser igual a 5t, y la distancia de bajada, que va a ser igual a 20t. Por ende, la distancia total va a ser igual a 5 más 20, va a ser 25t. 25t.
Entonces tenemos la distancia total que va a ser 25t. Ahora, el tiempo de subida y bajada, el tiempo de subida más el tiempo de bajada va a ser igual al tiempo total. Y eso va a ser 2t, ya que la subida y la bajada es t más t. Entonces nos están pidiendo la velocidad media. Y nosotros ya sabemos que velocidad media es igual a distancia partido por tiempo. La distancia sabemos que es 25t. 25t. No olvidar que esto está en kilómetros partido por hora. 25t partido por el tiempo, que es 2t. 2t. T se va con t, por ende va a quedar 25 dividido en 2, que eso es 12,5 kilómetros hora. Ya ahí tenemos la velocidad media cuando la subida y la bajada emplean el mismo tiempo. Vamos por la letra C. Letra C dice, ¿cuál es la velocidad media si emplea el doble de tiempo en las subidas que en las bajadas? Entonces nos dicen que en la subida va a ocupar 2t y en las bajadas va a ocupar t solamente. Y como sabíamos nosotros que velocidad es igual a distancia partido por tiempo, ¿ya? La distancia, de aquí sacamos que la distancia es velocidad por t. Entonces, la distancia de las subidas, va a ser igual a la velocidad de subida. Y la velocidad de subida es 5 km por hora, 5 por el tiempo. Y el tiempo es 2t, por ende esto va a ser 10t. Y la distancia de las bajadas va a ser la velocidad bajada, que es 20, por el tiempo, y el tiempo va a ser t. Por ende, esto va a ser 20t. No olvidar que esto está en kilómetros hora. Ya, eso no se puede olvidar, por favor. Entonces, la distancia total va a ser distancia subida más distancia bajada. Esto va a ser 30t. 30t. Entonces, la velocidad va a ser igual a distancia, que es 30t, partido por tiempo. Y el tiempo total va a ser el tiempo subida más el tiempo bajada. 2t más t, 3t. 3t. Entonces t se va con t. 30 dividido en 3 es 10. Y esto está en kilómetros por hora. Así que la velocidad va a ser kilómetros por hora. Y ahí tenemos listo la respuesta C de la primera. Vamos por el segundo ejercicio. Ejercicio número 2. Dice, dos vehículos blindados cuyas direcciones son 10 km por hora y 12 km por hora respectivamente se cruzan perpendicularmente en su camino. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que van a formar 90 grados entre ellos. Ya, vamos a decir que el vehículo A es este y este es el vehículo B. Al cabo de 6 horas de recorrido, ¿cuál es la distancia que los separa? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el vehículo A es el que va a 10 km por hora, así que sería 10 por 6, o sea, va a estar a 60 kilómetros de donde se cruzaron, ¿ya? Y el vehículo B, aquí voy a ocupar todas las unidades para que vean cómo se cancelan, 12 kilómetros hora por 6 horas. Entonces, hora se va con hora, quedan solamente los kilómetros. No se les olvide poner las unidades siempre, si no les van a cortar puntaje. Y 6 por 12, 6 por 2 son 12, me queda una, 6 por 1, 6 y una son 7. Está a 72 kilómetros, ¿ya? Por ende, la distancia que hay de donde se cruzaron hasta acá son de 60. Y la distancia desde acá hasta acá son de 72. Y se recordarán, esto es un triángulo rectángulo y podemos usar nuestro amigo Pitágoras. Por ende, la distancia que los va a separar va a ser igual a 60 al cuadrado más 72 al cuadrado, y esto va a estar en raíz. Por ende, la distancia va a ser igual a 6 por 6, 36, 60 por 60, 3600, o sea, va a ser la raíz de 3600 más 72 al cuadrado, serían 5184, 5184. Por ende, la distancia va a ser 5184 más 3600, y les traigo raíz a esto y me va a entregar una distancia de 93.72 kilómetros. Ya, esto siempre hay que colocarlo como con esa colita de chancho porque no es exacto, porque hay más decimales que se obvian. Así que aproximadamente tendrían una distancia de 93.72 kilómetros. Vamos por el siguiente ejercicio.
Ejercicio número 3. Dice, desde el techo de un edificio de altura 100 metros se lanza una piedra hacia arriba con velocidad de 10 metros partido por segundo. Entonces primero vamos a dibujar nuestro edificio. Ahí tenemos nuestro edificio, ¿ya? Ok. Este es el piso. El piso lo tomamos como X y el piso va a estar en 0, ¿ok? Y la altura del edificio vamos a pensar que es Y, ¿ya? No imaginamos que es Y. Y le hacemos unas ventanitas y el edificio tiene 3 pisos el edificio, ¿ya? Y tiene una puerta aquí, ¿ya? Entonces desde aquí arrojar una piedra hacia arriba. ¿Ya? Llego a una altura máxima y después de eso esta piedra cae hacia acá. Y la velocidad inicial con la que se arroja la piedra es de 10 metros partido por segundo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la altura máxima que logra la piedra cuando... ¿Y cuánto se demora en llegar a ese punto? O sea, ¿cuánto se demora acá? Entonces nosotros tenemos una linda y hermosa fórmula que nos dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final sabemos que aquí arriba, sabemos que aquí arriba vale 0. Va a ser 0, es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial nos dijeron que era 10. La aceleración es la de la gravedad, y como este viejo va hacia arriba, la gravedad es negativa porque la va tirando hacia abajo, así que sería menos 9,8 por el tiempo que es nuestra incógnita. Entonces, ese menos 9,8 lo pasamos hacia la izquierda, me va a quedar 9,8t, es igual a 10. No olvidemos que este es metro partido por segundo. ¿Ya? Este 9,8 pasa dividiendo, por ende me va a quedar que t es igual a 10 dividido 9,8. Las unidades que son sumamente importantes, metro partido por segundo, y este de acá es metro partido por segundo al cuadrado. Metro se da con metro, segundo se da con cuadrado, queda solamente segundo, y queda 10 dividido en 9,8. Y eso es 10 dividido en 9,8, me da 1,02. O sea, el tiempo que se demora en llegar a la parte más alta es 1,02 segundos. Y anotémoslo por aquí, 1,02 segundos. ¿Ya? Y la altura máxima. Nosotros también tenemos otra linda y hermosa fórmula que dice que la altura final, la altura que yo ando buscando, va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ok? Entonces la altura que yo ando buscando, lo vamos a escribir con otro color, la altura que yo ando buscando va a ser igual a la altura inicial, y en este caso la altura inicial es 100, porque es la altura de nuestro edificio, que vale 100 metros, así que va a ser 100. La velocidad inicial dijimos que era 10, y el tiempo que se demora en alcanzar eso es 1,02. Ah, me faltó aquí el 2, es 1,02. Importante ese 2. 1,02 y 1,02 por 1,02 menos 9,8, que es la aceleración de gravedad, y es menos porque la aceleración de gravedad está tirando hacia abajo, dividido en 2 por 1,02 al cuadrado. Por ende, esto queda que la altura va a ser igual a... Metemos todo esto en la calculadora. 100 más 10 por 1,02 menos 9,8 dividido en 2 por 1,02 al cuadrado. Y eso me arroja 105,1 metros aproximado. Acuérdense que estos son aproximados. 105,1 metros. O sea, la altura máxima que alcanza esta linda y hermosa piedra es 105,1 metros. 105,1 metros. Y ahí tenemos respondida la letra A. Vamos por la siguiente letra. B. B de vaca grande. Ya. Letra B dice, ¿cuánto tiempo se demora a pasar entre la altura 50 y la altura 100? 0 metros, 0 metros. ¿Eso qué nos está queriendo decir? Nos están diciendo, va a llegar un momento en que la piedra va a llegar aquí, que son los 50 metros, y hay otro tiempo en que la piedra va a llegar aquí al suelo. Entonces nos están preguntando, ¿cuánto tiempo hay desde aquí hasta acá? ¿Cuánto tiempo se demora en recorrer esta distancia de 50 metros? ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué lo vamos a hacer? En el primer caso, queremos saber el tiempo que se demora la piedra en llegar aquí al t igual 50. Entonces yo aquí quiero decir que la altura va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial
por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por t cuadrado. O más la aceleración, y la aceleración, como es la aceleración de gravedad, también es negativa. Ya. La altura que yo busco es 50. Es igual a la altura inicial es 100 porque estábamos a 100 metros. 100 metros. Más la velocidad inicial dijimos que era 10t. Menos 9,8 dividido en 2. 9.8 dividido en 2. 4,9. Menos 4,9 por t al cuadrado. Este 50 está sumando, va a pasar restando, por ende me va a quedar que 0 es igual a 50 más 10t menos 4,9 t cuadrado. ¿Ya? Y ahí tenemos la famosa ecuación cuadrática y vamos a ocupar la siempre confiable menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Entonces, el b vale 10, así que lo vamos a hacer acá. 10 negativo más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado, menos 4 por a, y a vale menos 4,9, menos 4,9. Por c, y c vale 50, por 50. ¿Ya? Este es un 9 por si acaso. Dividido por 2a, y a vale, dijimos que valía menos 4,9, menos 4,9. Entonces aquí vamos a resolver lo que está dentro de la raíz primero. Sí, sería 10 al cuadrado. Fíjense que es menos y menos. Menos por menos me va a dar más, así que sería al cuadrado más, paréntesis, 4 por 4.9 por 50, cierro paréntesis. Eso me da 1080. Extraemos raíz de eso y eso me da, dejémoslo la raíz de 1080, ¿ya? Entonces me va a quedar menos 10 más menos la raíz de 1080 dividido en 2 por 4,9, eso va a ser menos 9,8. Menos 9,8, ya. ¿Por qué lo dejé en la raíz de 1080? Porque así ocupamos todos los decimales. Entonces primero trabajemos con el que resta, así sería menos 10 menos la raíz de 1080 dividido en menos 9,8, y eso me va a dar un valor positivo que va a ser el T1. Así que calculemos, menos 10 menos la raíz de 1080 dividido en menos 9.8. Y eso me va a dar 4,37 segundos. 4,37 segundos, ¿ya? Y vamos por el tiempo 2, ¿ya? Y el tiempo 2 va a ser con menos más la raíz de 1080 dividido en menos 9,8. Sería menos 10 más la raíz de 1080 dividido en menos 9.8, y eso me da menos 2,33. Menos 2,33 segundos. Ya. Y como en este universo los tiempos negativos aún no se han descubierto o no existen, no lo sé, este tiempo no lo podemos considerar. Así que solamente vamos a ocupar el tiempo 1, que va a ser 4,33 segundos. Ahora tenemos que calcular cuánto tiempo se demora la piedra en llegar aquí abajo. ¿Ya? Tenemos el primer tiempo cuando pasó por 50. ¿Ya? Y ahora calculémoslo para 100. Entonces, ahora vamos a ver cuando la piedra llega aquí abajo. Entonces va a ser, la altura en este caso va a ser 0. ¿Ya? La altura va a ser 0, o sea, cuando llega aquí abajo es 0. 0 es igual a la altura inicial, es 100 metros. 100 metros. ¿Ya? Más la velocidad inicial es 10t. 1/2 menos 4,9 t cuadrado. 4,9 t cuadrado. ¿Ok? ¿Ya? ¿Por qué la altura es 0? Porque es cuando llegamos abajo, altura 0. Entonces, nuevamente vamos a ocupar la vieja confiable, que es menos b más menos raíz cuadrada de 4ac partido por 2a. Entonces, el tiempo 1 vamos a borrar esto y lo vamos a poner acá. Vamos a decir, aquí el tiempo es 4,37 segundos. Entonces, la fórmula va a ser menos 10 más menos 100, porque 10 al cuadrado 100, menos 4 por a, menos 4,9, menos 4,9, por c, que en este caso ahora va a valer 100, dividido en 2a, 2 por menos 4,9, ¿ya? Vamos a resolver lo que está dentro de
la raíz primero. Va a ser, fíjense que aquí nuevamente menos por menos da más, así que va a ser una suma. Por ende va a ser 100 más, paréntesis, 4 por 4.9 por 100. Y eso me da la raíz de 2060. Por ende va a ser menos 10 más menos la raíz de 2060 dividido en menos 9,8. ¿Ya? Y este me va a arrojar nuevamente dos tiempos. Ocupamos el tiempo 3, que voy a ocupar todo lo negativo. Menos 10 menos la raíz de 2060 dividido en menos 9,8. Así que esto va a ser menos 10 menos la raíz de 2060 dividido en menos 9,8 y eso me da 5,65 segundos. 5,65 segundos. Y el tiempo 4 voy a ocupar el menos 10 más raíz de 2060 dividido en menos 9,8. Así que sería menos 10 más la raíz de 2060 dividido en menos 9,8. Y eso me da menos 3,61 segundos. Menos 3,61 segundos. Y obviamente un tiempo negativo, nuevamente le decimos para la casa. Entonces, aquí abajo, este individuo se demoró 5,65 segundos. Y como me están pidiendo cuánto tiempo se demora en pasar entre H50 y H0, tengo que realizar la resta de estos dos tiempos. Entonces va a ser 5,65 menos 4,37. O sea, el tiempo que se demora en pasar desde aquí hasta acá abajo es de 1,28 segundos. Y esa es la respuesta de la letra B. B de vaca grande. Así que ahora vamos a calcular la letra C. Letra C dice, ¿cuál es la velocidad en h igual 50? O sea, cuando la altura es 50. Nosotros debemos recordar que tenemos una fórmula que dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿ya? La velocidad inicial es de 10 metros partido por segundo, que la velocidad final va a ser igual a 10 metros partido por segundo más la aceleración. Pero esta aceleración de gravedad sí que sería negativa, menos 9,8 por el tiempo, 4,37 segundos. 4,37 segundos. Así que aquí vamos a calcular, vamos a decir que la velocidad va a ser igual a 10 menos 9,8 por 4,37 y eso me va a dar 32,82 negativo, menos 32,82 metros partido por segundo. ¿Y por qué es negativo? Porque la velocidad va hacia abajo. Entonces la velocidad la vamos a tener que calcular con módulo de valor absoluto, por ende la velocidad en ese punto va a ser de 32,82 metros partido por segundo. Y ahí tenemos lista la pregunta número 3. Vamos ahora por la pregunta número 4. Ejercicio 4 dice, dos conscriptas, Andrea A, Bárbara B, están en una carrera. A está en x igual 0, o sea, está en el inicio, en un tiempo 0, y B empieza en x es igual 6. O sea, si tenemos aquí la recta, nos están diciendo que Andrea está aquí y Bárbara está aquí. Y la distancia que hay desde aquí a acá es de 6 metros. ¿Ok? Dicen, A empieza a correr hacia B a una velocidad de 5 metros partido por segundo. O sea, la velocidad A empieza a correr a una velocidad de 5 metros partido por segundo. ¿Ya? B, por algún motivo desconocido, empieza a acelerar hacia A con una aceleración de menos 2 metros partido por segundo. O sea, B empezó a irse hacia acá con una aceleración de menos 2 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Cuándo se van a cruzar? Haga un gráfico de posición versus tiempo. Entonces, nos están diciendo que cuando se van a cruzar. Como A se está moviendo a velocidad constante, vamos a ocupar la fórmula de velocidad es igual a distancia partido por tiempo. ¿Ya? Por ende, la distancia de A va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y como su velocidad es 5 metros partido por segundo, la posición de A va a estar en función de 5t. ¿Ya? Esa es la posición de A. La posición de B va a estar en función de posición inicial más la velocidad inicial en función del tiempo más un medio
de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Posición inicial es c, pero la velocidad inicial es 0, así que este se va para la casa, por ende me va a quedar que xb va a ser igual a 6, menos, porque es 2, un medio por 2, era menos 2, por eso le pusimos menos, por t cuadrado, ¿ya? Este viejo se va con este viejo, por ende la posición de b va a ser igual a 6 menos t cuadrado, ¿ya? Ahora, como estoy buscando cuando estas dos posiciones sean la misma, voy a igualar estas fórmulas. Y voy a poner que, voy a ponerlo con otro color, 5t es igual a 6 menos t cuadrado. ¿Ya? Voy a tirar todo a la izquierda para que el t cuadrado quede positivo, así sea más bonito, por ende me va a quedar que t cuadrado más 5t menos 6 es igual a 0. Ahora esto lo puedo factorizar sumamente rápido. Dos números que multiplicados me den menos 6 y que restados me den 5. Por ende va a ser t menos 1, t más 6 es igual a 0. ¿Ya? 6 por 1, 6 y 6 menos 1, 5. Por ende el t va a ser igual a 1 segundo, t va a ser igual a menos 6 segundos. Como dijimos que el tiempo negativo en este universo físico no existe, así que va a ser tiempo 1 segundo. ¿Cuándo se van a cruzar? En el tiempo 1 segundo. Tiempo igual 1 segundo. ¿Ya? Hagan gráfico posición versus tiempo. Ya, hagamos un gráfico posición versus tiempo. Vamos a borrar esto y vamos a hacer el gráfico. Posición versus tiempo. Y nos están diciendo que se cruzan a 1 segundo. Saben inmediatamente que si se cruzan a 1 segundo, Ana va a haber avanzado en 1 segundo 5 metros. Por ende, en 1 segundo, que vamos a estar acá, 1 segundo, Ana, que la vamos a poner verde, está avanzando a una velocidad constante, así que va a estar en 5, digamos que 5 está por aquí, 5 metros está aquí, así que Ana, el gráfico va a ser así. Nuestra señorita Bárbara está en 6, digamos que 6 está acá, y ella está desacelerando. Por ende, ella va a irse moviendo así. ¿Ya? Y ahí se van a juntar ambas. Espero que les haya quedado súper claro. Y ahora vamos por la letra B. Ejercicio B dice, suponga ahora que B se aleja de A con una aceleración positiva. O sea, estábamos acá. Aquí se encuentra A, que dijimos que iba con una velocidad inicial de 5 metros partido por segundo. Y B se encuentra acá a 6 metros de distancia y parte con una aceleración de 2 metros partido por segundo al cuadrado, y ahora aceleración es positiva porque va arrancando. Encuentra la aceleración máxima para la que A pueda encontrar a B. A pueda encontrar a B. Para este caso encuentra el tiempo t en el que se encuentran. Muestre que para los valores más pequeños de A y B se cruzarán 2 veces. Haga un gráfico de esta situación. Ya, esta pregunta está como bien ambigua y está como media enredada. Entonces, yo voy a suponer que A no acelera nunca y su aceleración va a ser 0. Aceleración igual 0 metros partido por segundo al cuadrado, la aceleración de A. ¿Ya? Y B sigue con su misma aceleración de 2 metros partido por segundo. Entonces, como esta va a estar la posición o el tiempo, vamos a decir velocidad e igual a distancia partido por tiempo. Por ende, la posición de A o la distancia de A va a ser igual a velocidad por tiempo. ¿Ya? Por ende, la posición de A va a ser igual a la velocidad 5t. 5 por t. Y ahora vamos por la posición de B. Va a ser la posición inicial. La posición inicial es 6 más velocidad inicial por tiempo. Aquí no hay velocidad inicial, así que es 0. Más un medio de la aceleración, que en este caso la aceleración es 2, por el tiempo al cuadrado. Este viejo se va con este, por ende la posición de B va a ser igual a 6 más t cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular esto. Entonces vamos a decir que las dos posiciones tienen que ser iguales, por ende me va a quedar que 5t es igual a 6 más t cuadrado. Ya, ahora el 5 lo vamos a pasar para el lado derecho, por ende me va a quedar que 0 va a ser igual a t cuadrado menos 5t más 6.
¿Ya? Y esta factorización fácil. Dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5. Entonces, por ejemplo, sería t menos t menos, esto igual a 0, por si acaso, 2 y 3, 2 y 3. 2 por 3, 6, 2 más 3, 5. Por ende, si ambos lo igualamos a 0, me va a quedar tiempo igual 2 segundos y tiempo igual 3 segundos. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? En el segundo 2, A alcanzó a B y la pasó. Y en el segundo 3, como B va con aceleración, la vuelve a alcanzar y la pasa. O sea, en estos dos tiempos se alcanzaron. ¿Ya? Después nos dicen muestre que para los valores pequeños de A y B se cruzaron, haga un gráfico de esta situación. Entonces vamos a ver cómo quedaría el gráfico. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico de posición versus tiempo. Entonces puntos clave tenemos el 2, el 1, 2 y 3 que son los segundos, posiciones 5, 10 y 15. Entonces nos dicen que Andrea va a una velocidad constante, entonces cuando va en 2 llega a 10, ¿ya? Y cuando va a 3 llega a 15. Entonces el gráfico de Andrea va a ser así más o menos, ¿ya? Ya. Y ahora vamos a graficar el movimiento de Bárbara. Bárbara parte en 5, se va acelerando, 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 hasta que se cruza con Andrea. Andrea la pasa, Bárbara queda por abajo, pero como Bárbara va a acelerar, la pilla nuevamente y sigue subiendo. Así que ese sería más o menos el gráfico, posición versus tiempo, desde Andrea con Bárbara. ¿Ok? Espero que les haya quedado súper claro. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. Ejercicio número 5. Dice, cierto cohete parte del reposo en una plataforma de lanzamiento y acelera hacia arriba a 3,3 metros partido por segundo. O sea, esta aceleración. Cuando está a 235 metros por arriba de la plataforma de lanzamientos, desecha un bote de combustible vacío simplemente desconectándolo. Una vez se desconecta, la única fuerza que actúa sobre el bote es la gravedad. Se puede ignorar la resistencia al aire. Entonces, ¿qué tan alto está el cohete cuando el bote llega a la plataforma suponiendo que no cambia la aceleración del cohete? Ya. Entonces, para esto hagamos un pequeño gráfico. ¿Ya? Aquí tenemos X. Aquí tenemos Y. A los 235. Tenemos nuestro cohete que va hacia arriba. Y tenemos el bote de combustible que iba con él y aquí se desprendió. Pero obviamente como haga una fuerza, este bote va a hacer una cosa así. Va a subir, subir, subir y va a llegar un minuto y va a empezar a caer. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto tiempo le tomó al bote llegar acá abajo. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que saber en este caso. Y para saber eso tenemos que calcular a qué velocidad se desprendió, a qué velocidad iba este tipo. Entonces aquí tenemos una fórmula que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2AD. La D es la distancia. Entonces, velocidad final, aquí lo que buscamos es la velocidad final, o sea, esta velocidad de aquí, ¿ya? Cuando llegó a este punto. Velocidad inicial dijeron que partieron del reposo, así que este es 0, va a ser velocidad final al cuadrado es igual a 2 por la aceleración. La aceleración es 3,3. 3,3 por la distancia que es 235. Entonces aquí calculemos la velocidad final. Va a ser igual a la raíz de todo esto. Ya, aquí extraemos raíz y calculamos que va a ser 2 por 3.3 por 235. Eso me da 1551. Le traemos raíz a eso y me da 39,38. 39,38 metros partido por segundo. O sea, en este minuto de aquí, lo vamos a poner de otro color. Aquí en este minuto, este viejito va a 39,38 metros partido por segundo. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora tenemos que calcular el tiempo que se va a demorar el bote en subir y volver a bajar. Y para eso, nosotros tenemos otra fórmula. Voy a borrar. No voy a borrar esto. Entonces nosotros vamos a ocupar la fórmula que dice que la altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya, la altura que estoy buscando es cuando llega acá abajo, así que va a ser 0. Va a ser igual a... La altura inicial es 235. 235. Más velocidad inicial.
Y la velocidad inicial es 39,38 y va hacia arriba, así que es positiva. Así que sería 39,38 por t, que es lo que estoy buscando, más un medio de la aceleración, pero la aceleración es negativa porque va hacia abajo, menos 9,8 por t cuadrado. ¿Ya? Entonces reduzcamos esto un poco, me va a quedar 0, va a ser igual a 235 más 39,38t menos, esto es 4,9t cuadrado. 4,9t cuadrado, y aquí vamos a ocupar la vieja confiable, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 ac partido por 2a. Vamos a borrar este lado de acá. Estos datos ya los tenemos, así que vamos a ocupar la fórmula. B es 39,38, así que va a ser menos 39,38. Más menos 39,38 al cuadrado menos 4 por A, y A es 4,9, pero negativo, menos 4,9 por C, y C es 235, dividido en 2A, 2 por menos 4,9, menos 4,9. Entonces vamos a ocupar todo lo negativo, menos 39,38, menos la raíz de todo esto, dividido por 2 por menos 4,9. Entonces sería menos 39,38 menos raíz, abro paréntesis, 39,38 al cuadrado, menos por menos va a dar más, abro paréntesis, 4 por 4,9 por 235, cierro paréntesis, dividido en menos 9,8, que es 2 por 4,9, y eso me va a dar 12,03. 12,03 segundos. Y ahora calculemos el tiempo 2. Y en el tiempo 2 vamos a ocupar el positivo aquí. Va a ser menos más la raíz dividido por menos 9,8. Entonces va a ser menos 3,99 segundos. Y obviamente los tiempos negativos ya dijimos que este no va. ¿Ya? Entonces el tiempo en que se demora en caer este individuo es de 12,03. ¿Ya? Entonces el tiempo en que llega acá abajo, vamos a decir que es 12,03 segundos. ¿Ya? Ahora, teniendo el tiempo que demora en caer, va a ser el tiempo que va a recorrer el cohete desde este punto hacia arriba, que es lo que vamos a calcular ahora. Y para eso vamos a ocupar esta misma fórmula. Necesitamos la altura. Altura inicial en ese minuto dijimos que era 235, más la velocidad inicial. La velocidad en ese minuto es 39,38. 39,38. Por el tiempo, y el tiempo es 12,03. 12,03. Más un medio de la aceleración, que es 3,3 por 3,3 por el tiempo al cuadrado, 12,03 al cuadrado. Entonces calculemos todo esto. Vamos a decir que la altura del cohete en ese minuto va a ser 235 más 39,38 por 12,03 más 3,3 por 12,03 al cuadrado dividido en 2. Y eso me da 947,53 metros. 947,53 metros. O sea, esa es la altura que alcanza el cohete cuando el bote llega a la parte más baja. Entonces vamos por la B. Dice, ¿cuál es la distancia total que recorre el bote entre que suelta y choca contra la plataforma? Entonces vamos a calcular la distancia que recorre desde este punto que se soltó hasta que llegó arriba. Calculemos esa distancia. Y eso hace velocidad final es igual a velocidad inicial más 2GH. La velocidad final, o sea, cuando llega aquí arriba sabemos que es 0. Así que este viejito se va a 0. Me queda 0 es igual a velocidad inicial 39,38. 39,38 al cuadrado. Más 2 por la gravedad, que es menos 9,8 por h, que es lo que estamos buscando. Entonces,
39,38 al cuadrado. 39.38 al cuadrado. Eso me va a dar un número gigantesco. ¿Ya? Así que vamos a reordenar todo esto para no colocar ese número. Ya, entonces ahora este 2 por 9,8 lo vamos a pasar al lado izquierdo para que se vaya el negativo. Así que sería 9.8 por 2, me va a quedar 19,6. O sea, sería 19,6. H va a ser igual a 39,38 al cuadrado. Entonces, H va a ser igual a este 19,6 lo vamos a estar dividiendo. Sería 39.38 al cuadrado dividido en 19.6. Y eso me va a dar una altura de 79,12. 79,12 metros. O sea, hacia arriba el bote subió 79,12. Después baja 79,12 hasta aquí de nuevo. Y después 235. Así que esto sería 235 más 79,12 que es la subida. Más los 79,12 que es la bajada hasta ese punto. Así que sería 235 más 79.12 más 79.12 y eso me va a dar un total de 393,24 metros. Y eso es lo que ha recorrido el bote entre que se suelta y vuelve a chocar con la plataforma de lanzamiento. Vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 6. Un auto sigue un movimiento representado por el siguiente gráfico. Explique qué está haciendo el auto en cada intervalo de tiempo. Si has llegado hasta aquí de este video y te ha servido y has encontrado que ha sido un aporte en tu estudio, por favor comparte, suscríbete, comenta lo que sea, cualquier comentario, lo que sea, sirve para que el canal siga creciendo y yo pueda continuar con este trabajo. Y obviamente a las primeras generaciones también hablen de este canal para que me envíen sus guías, se las pueda desarrollar y subir al canal y así este siga creciendo y yo pueda continuar con este trabajo. Entonces aquí tenemos un gráfico versus tiempo. Posición versus tiempo que representa los cambios de movimiento que sigue el auto. Entonces el tramo 1, si se fijan, la velocidad es constante. O sea, aquí tenemos en el tramo 1, tenemos velocidad constante. En el tramo 2, si se fijan, a medida que pasa el tiempo, este individuo no cambia posición, así que en el tramo 2 está tramo 2, velocidad igual 0. ¿Ya? En el tramo 3, fíjense que va incrementando paulatinamente y va acelerando. Así que en el tramo 3 tenemos una aceleración constante. Aceleración positiva y constante. ¿Ya? En el tramo 4, fíjense que la concavidad hacia abajo. Ya, si la concavidad hacia abajo, ¿qué quiere decir? Que este individuo, la aceleración está desacelerando. ¿Ya? En el tramo 4 tenemos una desaceleración. ¿Ya? Tenemos una desaceleración. Y en el tramo 5 vuelve a quedarse detenido. Así que en el tramo 5, nuevamente, la velocidad es 0. ¿Ya? Y este es el análisis que se puede hacer de este gráfico. Espero que todo te haya quedado súper claro. Si no es así, déjamelo acá abajo en los comentarios y a la brevedad posible te estaré respondiendo. No se te olvide enviarme tus guías apenas te la entregue tu profesor para así estarla subiendo continuamente al canal. Díganle a las generaciones antiguas, por favor, que también me manden su material y díganles que los apoyo gustosamente. Solo necesito que se suscriban, comenten, compartan, porque todo eso me ayuda. Sinceramente, todo eso me ayuda. Y obviamente, si alguien necesita clases particulares, se comunica por interno a mis redes o a mi WhatsApp que están apareciendo en este minuto aquí y gustosamente podemos organizar horario y los costos son bastante asequibles para todo bolsillo. Nos estamos viendo hasta otra ocasión aquí en Aprende con Héctor.